A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1916 y a la solemne historia de Grigori Rasputín. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron cambiadas irrevocablemente por los acontecimientos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En las profundidades del invierno de 1916, la capital rusa de Petrogrado era una ciudad al límite. La nación estaba sumida en la catastrófica matanza de la Primera Guerra Mundial, y la dinastía Romanov de siglos de antigüedad estaba al borde del colapso. En el corazón de esta tormenta política y social se encontraba una de las figuras más enigmáticas de la historia moderna, Grigori Yefimovich Rasputín. Para algunos era un hombre santo, un sanador y confidente de la propia emperatriz. Para otros era un charlatán disoluto, un titiritero demoníaco cuya influencia estaba llevando al imperio ruso a la ruina. Su vida fue un torbellino de contradicciones y su muerte se convertiría en leyenda. Antes de ser el hombre más controvertido de Rusia, Grigori Rasputín era un oscuro campesino de la vasta inmensidad de Siberia. Analfabeto, pero poseedor de una presencia cautivadora y ojos penetrantes, vagó por el país como un stranchnik, o peregrino santo. Desarrolló una reputación como místico y hombre de Dios, capaz de ofrecer guía espiritual y curación. En 1905, esta reputación lo llevó a San Petersburgo, y a través de una serie de presentaciones, al círculo más exclusivo del imperio, la corte del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. La clave de su aceptación residía en el único hijo de la pareja real, el zarevich Alexei. El joven heredero sufría de hemofilia, un trastorno genético que causaba hemorragias incontrolables y dolor constante y agonizante. Cuando los médicos convencionales no podían hacer nada, Rasputín, a través de la oración y una presencia tranquilizadora, parecía ser capaz de aliviar el sufrimiento del niño. Este aparente milagro le valió la devoción absoluta e inquebrantable de la emperatriz. El vínculo de Rasputín con la zarina Alejandra se convirtió en la base de su inmenso poder. Ella lo veía como un hombre enviado por Dios para salvar a su hijo y por extensión a la propia dinastía. Cuando el zar Nicolás II abandonó la capital para asumir el mando del ejército en el frente durante la Primera Guerra Mundial, la influencia de Rasputín creció exponencialmente. A través de la zarina, su voz llegaba a los niveles más altos del gobierno. Se alegaba que los ministros eran nombrados y destituidos por consejo suyo. Se decía que la estrategia militar estaba influenciada por sus visiones proféticas. Mientras tanto, a su alrededor circulaban rumores espeluznantes. Las historias de orgías borrachas, corrupción financiera y su control hipnótico sobre mujeres de la alta sociedad escandalizaban al público. Ya fueran ciertas, exageradas o completamente falsas, estas historias pintaban un cuadro de un régimen decadente y podrido, con un campesino siberiano como la sombra detrás del trono. Para un segmento poderoso de la aristocracia rusa, Rasputín no era solo una vergüenza. Era una amenaza mortal para la nación. Creían que su influencia sobre la zarina era desastrosa, debilitando el esfuerzo bélico y desacreditando a la monarquía a ojos del pueblo. Rusos patriotas, incluidos miembros de la familia real, llegaron a creer que la única forma de salvar a Rusia era eliminando al monje loco. Una conspiración comenzó a formarse, liderada por 3 hombres prominentes. El cabecilla era el príncipe Félix Yusupov, el heredero fabulosamente rico de una de las mayores fortunas de Rusia y esposo de la sobrina del zar. A él se unió el propio primo del zar, el gran duque Dmitri Pavlovich, cuya participación dio a la trama una apariencia de sanción real. La tercera figura clave fue Vladimir Burishkevich, un político derechista y vehemente que había denunciado públicamente a Rasputín como un agente de la oscuridad. Su objetivo era simple: cometer un acto de asesinato que creían era un deber patriótico. Los conspiradores eligieron el opulento Palacio Moika, residencia del príncipe Yusupov en Petrogrado, como escenario de su complot. En la gélida noche del 29 de diciembre de 1916, pusieron su plan en marcha.
Rasputín fue atraído al palacio con un señuelo cuidadosamente elaborado. La promesa de un encuentro con la famosa y hermosa esposa de Yusupo, la princesa Irina, que convenientemente estaba ausente en ese momento. Rasputín no fue llevado a las grandes salas de recepción, sino a una acogedora cámara especialmente preparada en el sótano. Allí sonaba un gramófono y se había dispuesto una mesa con refrigerios. El arma elegida por los conspiradores era sutil y, creían, indetectable. Un plato de pasteles y varias copas de vino de madera habían sido mezclados con una cantidad masiva de cianuro de potasio, un veneno que debería haber sido lo suficientemente potente como para matar a varios hombres casi instantáneamente. Lo que sucedió a continuación en esa sala del sótano se ha convertido en una de las historias de asesinato más perdurables de la historia, en gran parte moldeada por el dramático y probablemente embellecido relato que el príncipe Yusupov publicó más tarde. Según Yusupov, Rasputín, aparentemente sin sospechar, comió varios de los pasteles envenenados y bebió el vino envenenado. Los conspiradores esperaron a que el veneno hiciera efecto, pero para su asombro y creciente horror, no pasó nada. Rasputín parecía no inmutarse, continuando con la conversación y disfrutando de los refrigerios. A medida que los minutos se convertían en horas, el nervio de Yusupov comenzó a fallar. Disculpándose, subió a consultar con sus cómplices. Decidieron un enfoque más directo. Yusupov regresó al sótano, esta vez armado con una pistola Browning. Le disparó a Rasputín en el pecho a quemarropa. El místico se desplomó en el suelo y los hombres, creyéndolo muerto, se prepararon para deshacerse del cuerpo. Los conspiradores abandonaron el sótano para finalizar sus planes. Algún tiempo después, el príncipe Yusupov sintió la necesidad de revisar el cuerpo una última vez. Mientras se inclinaba sobre la forma postrada, afirmó que los ojos de Rasputín se abrieron de repente. Con un rugido, el hombre supuestamente muerto saltó sobre sus pies y atacó a Yusupov, arañándolo antes de tambalearse escaleras arriba y salir al nevado patio del palacio. Mientras Rasputín se arrastraba hacia la puerta exterior, Vladimir Purishkevich, el político, lo persiguió. Disparó su propia pistola varias veces, fallando 2 veces antes de golpear a Rasputín en la espalda y luego, finalmente, en la cabeza. El monje loco cayó en la nieve, por fin inmóvil. Sin arriesgarse más, los conspiradores golpearon brutalmente el cuerpo con un garrote antes de atarlo, envolverlo en una pesada cortina y llevarlo a las afueras de la ciudad. En las horas previas al amanecer, los conspiradores llegaron al río Nedka Pequeño. Encontraron un agujero en el hielo y empujaron el cuerpo de Rasputín a las heladas aguas. Su trabajo, creían, había terminado. Sin embargo, su descuido pronto desbarató su plan. La policía que investigaba informes de disparos cerca del palacio pronto encontró pruebas que los vinculaban con el crimen. Pocos días después, el cuerpo de Rasputín fue descubierto, congelado en el río. El informe oficial de la autopsia contó una historia diferente, menos mítica que la de Yusupov. No encontró rastros de veneno en el estómago de Rasputín. La causa de la muerte se determinó como la herida de bala en la cabeza. Tampoco se encontró agua en sus pulmones, lo que indicaba que ya estaba muerto cuando fue arrojado al río. La leyenda de la resistencia sobrehumana de Rasputín al veneno y al ahogamiento era probablemente solo eso, una leyenda, elaborada para hacer que el asesinato pareciera la muerte necesaria de una entidad demoníaca. Las identidades de los asesinos se convirtieron en un secreto a voces en Petrogrado casi de inmediato. Lejos de ser condenados, Yusupov y sus cómplices fueron aclamados como héroes y patriotas por el público y la aristocracia. Habían, según la opinión popular, librado a Rusia de un mal corruptor. Esto puso al zar Nicolás II en una posición imposible. Dejar el asesinato del confidente más cercano de su esposa sin castigo sería un signo de profunda debilidad. Sin embargo, procesar a miembros de su propia familia y a la élite conservadora correría el riesgo de una reacción política masiva. Al final, eligió un camino intermedio que no satisfizo a nadie. Los conspiradores nunca fueron llevados a juicio. El príncipe Yusupov fue exiliado a la finca rural de su familia y el gran duque Dmitri fue enviado a servir en el frente persa.
Estos castigos leves se vieron como un error judicial, erosionando aún más la poca autoridad y respeto que le quedaban al zar. El asesinato de Grigori Rasputín tenía la intención de salvar a la dinastía Romanov. En realidad pudo haber acelerado su destrucción. El acto no restauró la fe en la monarquía. En cambio, expuso la profunda podredumbre y el conflicto interno en el corazón mismo del régimen imperial. El espectáculo de nobles y miembros de la realeza recurriendo al asesinato y la incapacidad del zar para impartir justicia fue la prueba final para muchos de que todo el sistema estaba roto sin posibilidad de reparación. Apenas semanas después de que el cuerpo de Rasputín fuera sacado del hielo, la Revolución de Febrero estalló en las calles de Petrogrado. El gobierno de siglos de antigüedad de los zares llegó a un final repentino y violento. Los conspiradores habían logrado matar al hombre, pero habían fracasado en matar el caos que él representaba. La muerte del místico no salvó al imperio, pues simplemente el prólogo de su colapso final y sangriento.